fiscal, bueno, antes de la parte del Ministerio Fiscal de pasar a resolver, porque ya la parte que trajo la testigo ha concluido el interrogatorio, entiendo en esta instancia que la descripción y la respuesta que ha dado la licenciada a cada una de las preguntas efectuadas por las partes han sido lo suficientemente gráficas como para tener que traer a su vez material que no tiene directa relación con la pericia o la tarea, la intervención que ha tenido la licenciada en el caso concreto, motivo por el cual considero la misma no es necesaria esa reproducción del debate, sino lugar a lo solicitado por el Ministerio Público. Ahora sí, puede hacer las preguntas. Buenas tardes, licenciada. ¿Nos puede decir qué tipo de ayuda específicamente le ofrece el servicio a una persona que se presenta diciendo ser víctima de un cuadro de violencia familiar? Sí, como mencioné, se trata de un equipo interdisciplinario que aborda la situación de la violencia familiar como un problema de múltiples variables, con lo cual se les otorga asistencia psicológica, asistencia que tiene que ver con resolver las cuestiones de orden social que están muy cruzadas en estos cuadros. Existen también grupos de víctimas a las que se les asiste, y también el servicio de asistencia a la víctima se presenta en los barrios y da charlas de prevención, de asesoramiento para evitar estas situaciones. Bien. ¿Usted cuántas veces entrevistó a la señora Josefa? La entrevisté en una oportunidad porque, como dije, no volvió. Si bien justamente por el cuadro que pudimos observar con el equipo en esa entrevista, lo hablamos como de alta vulnerabilidad, y en esto que yo planteo de intervención general, lo que hicimos fue contactar a la trabajadora social del barrio para que de alguna manera estuviera alerta a la situación, y si bien el servicio de asistencia a la víctima es un espacio voluntario, aprovechar cualquier situación para acompañarla y que se presentara en el servicio para poder brindar la ayuda necesaria. ¿Recuerda en qué fecha se entrevistó a la señora? Unos 6 meses antes del hecho, aproximadamente. ¿Usted entiende que para una persona a la cual el servicio que usted forma parte del equipo, un caso que juzga de alta vulnerabilidad, la persona haya presentado el 1 de marzo, el 15 de agosto haya tenido un hecho violento como el que se discute, y en el medio el servicio no haya hecho nada por ella, que ese es el actuar correcto del servicio? El servicio de asistencia a víctimas se maneja con la premisa de la voluntariedad y de la confidencialidad. Esto tiene que ver con una modalidad de abordaje que se basa en la necesidad de que el otro peticione la intervención, porque es hasta más riesgoso invadir el terreno de la cotidianeidad de la persona cuando ella está en un equilibrio muy complejo, y que nadie mejor que ella va midiendo las situaciones de riesgo. Sí se trata de tener algún monitoreo, pero de ninguna manera se puede exigir el tratamiento. ¿Usted cree que la señora Josefa González entendió que el servicio de asistencia a la víctima era una alternativa válida para manejar la situación? Eso no se lo puedo contestar. La intervención siempre tiene ese objetivo. La intervención del equipo tiene siempre ese objetivo. Depende de cada situación particular, que hasta dónde se puede comprender o no, y
ha declarado, por información constante, que la persona era víctima de violencia familiar. Después de hacernos una excelente discusión de lo que era la violencia familiar. Usted nos dice que la persona era víctima de la violencia familiar. Aparte de la entrevista con el imputado, ¿hay alguna otra evidencia de esta violencia familiar sufrida por la víctima, aparte de la declaración de la imputada? En este sentido, también hay un eje que tiene que ver con la institución, que es creer en la palabra. Perdón, por sí o por no, ¿hay evidencia de otra? ¿Usted tomó una decisión o usted concluyó que la persona era víctima de la violencia por alguna otra evidencia que no sea la declaración de la persona imputada? Sí. ¿Cuál? Este contacto que se realizó con la trabajadora social del centro de salud, que siguió atendiendo no directamente la problemática de la violencia familiar, pero sí algunos hechos que podían ser compatibles con situaciones de violencia. No obstante, la violencia familiar se da al interior de la casa, del hogar, no se puede afirmar que haya sido así, pero los indicadores psicosociales son estos, ¿no? El centro de salud, golpes inespecíficos. Yo también le pregunto sobre sus palabras. ¿Puede afirmar que esta situación ha sido de violencia familiar? Confesión. No contesté al testigo. Es reiterativa. Al lugar. Ya la conté. ¿Nos puede decir que integrante de su equipo hizo la visita psicosocial? No se hizo visita psicosocial. Señor juez, Se hizo entrevista interdisciplinaria en la sede del servicio social y se hizo un contacto en red con la trabajadora social del centro de salud. ¿Me puede aclarar que es un contacto en red con la trabajadora social? Se trata de comunicarse con la persona que está inserta en la realidad comunitaria para que brinde alguna información o haga de nexo en algunas situaciones de lo que Esta, por lo que usted nos dice, esta trabajadora social constató el ámbito social, el ámbito, digamos, para hablar de términos más comunes, el vecindario en que vive el proceso. La pregunta es si constató la situación en el domicilio y en la relación con sus familiares de proceso. Insisto en mi respuesta anterior, las situaciones de violencia familiar son al interior de la vivienda, es imposible confirmar más allá de los indicadores psicosociales de la violencia familiar. Sí. Me permito volver a una pregunta anterior. Yo le pregunté a usted si en este caso la imputada había recibido asesoramiento o había recibido charlas sobre cómo resolver los conflictos familiares. Usted me dijo que sí. La charla a la que supongo que usted hace referencia es la primera intervención que se hizo en el servicio de asistencia a la víctima. Esto es lo que yo conozco. No tengo preguntas. Gracias. Bien, ¿hay alguna pregunta más por parte de la defensa? Permiso a esta fiscalía para preguntar en equipo con él. Muy bien, sea concreto. Sea concreto. ¿Hay alguna pregunta más de la fiscalía? Recién me pregunta más. ¿Hay una? Una pregunta. Está bien.
Sí, sí, ¿Qué tal, licenciado? En la entrevista que ustedes siempre el Consejo González les refirió haber estado separada anteriormente del señor Miguel Romero y actualmente al momento del hecho también separada de hecho del señor Miguel Romero. De hecho, no sé. A ver, no contesté lo negativo. ¿Cuál es la ocasión? Ella me está preguntando algo que fue posterior a la entrevista que tuvo con la diputada. Algo que fue posterior a la entrevista preguntada. Ah, sí, la señora tuvo la entrevista con la diputada antes del hecho. Y ella me está preguntando sobre el hecho. No hay lugar, puede contestar, no ha quedado claro. Puede contestar. Respecto de la situación en el momento del hecho, la conozco porque la entrevista en el servicio de asistencia a la víctima había sido alrededor de 6 meses antes. Respecto de si se había separado en algún momento, el texto que surge en la entrevista es confuso, pero habla así de situaciones de reconciliaciones y separaciones. No puedo precisar. ¿Podría decirnos que ese modo tomado por la imputada, por la víctima, de separarse de hecho, era un modo de solucionar la situación que usted ha descrito antes del conflicto familiar? No, las separaciones no necesariamente son una modalidad para resolver la situación de violencia familiar. Es un proceso complejo donde es una de las cosas que se intentan hacer, pero como recrudecen, probablemente no terminan. ¿Considera usted desde su experiencia que el modo utilizado para resolver el conflicto con la imputada es el adecuado, correcto? El utilizar un arma de fuego y efectuar un disparo provocándole la muerte de su esposo. No contesté la técnica, ¿cuál es la? A mi criterio está pidiendo una opinión, si está bien o está mal lo que hizo la diputada, y está pidiendo una opinión. Algo Podría ser su experiencia. Muy bien. Muy amable. Gracias. Bien.